De lo que o de lo que vamos a hablar hoy no es algo que sea fácil resumir en unos minutos, pero vamos a intentar presentar un modelo sencillo que a todos nos introduzca en una visión realmente integradora de lo que es la salud y, por tanto, que nos permita comprender cómo muchas de las enfermedades, o de lo que consideramos enfermedades, que a veces a mí prefiero llamarles síntomas a secas, aunque parezcan dispares, pueden tener un origen común. Y cómo, conociendo determinados principios, podemos empezar a comprender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra salud y también qué es lo que nos hace enfermar. Así que intentaremos ser breves para dejar un rato para que podáis preguntar y así aclarar algunas dudas, porque creo que este tema da para bastante tiempo y seguro que nos va a mover bastantes cuestiones. Vamos a empezar con un cuento que creo que la mayor parte de vosotros conoceréis. El famoso cuento de los 6 ciegos y el elefante. ¿Os suena? Hablan de que un día en algún reino lejano, hubo un rey que convocó a 6 ciegos y les pidió que determinaran qué era un elefante. Cada uno palpó una parte distinta del elefante. Claro, el hombre que se topó con la pata dijo que el elefante era una especie de pilar. El que tocó la cola dijo, no, estamos hablando de una especie de cuerda que se mueve, así con pelillos. El que tocó la trompa pensó que era como la rama de un árbol, pero también con un tacto un poco extraño, ¿no? Y el que tocó la panza contó que esto era una pared, además infranqueable. Incluso hubo uno que se acercó y pudo tocar el colmillo y afirmó fehacientemente que el elefante era una especie de tubo sólido como mineral, ¿no? El rey, cuando le explicaron todo esto, primero les dejó discutir un buen rato. Evidentemente no eran capaces de llegar a un acuerdo, porque cada uno defendía su verdad, además sabiendo que era una verdad empírica, basada en su experiencia, ¿no? Y el rey simplemente en un momento dado les paró y les dijo que todos estaban en lo cierto. Les explicó que cada uno estaba diciendo algo diferente, no porque estuvieran falseando su experiencia, sino simplemente porque cada uno estaba tocando una parte de eso que se podía llamar elefante. Y simplemente dijo, no solo tenéis razón, sino que cada uno tiene una parte de razón o una parte de verdad. Sumando vuestras verdades, encontramos al elefante. ¿Por qué mencionamos este cuento? Os suena a todas, o casi todos, ¿no? Porque aunque todos lo entendamos, resulta que tendemos a funcionar así en nuestra vida cotidiana. Y eso que llamamos ciencia, eso que llamamos salud o medicina, me da igual que estemos hablando de medicina alopática, natural o de psicoterapia, tiende a caer en la misma visión reduccionista. Cada uno observa una parte de ese elefante que podemos llamar ser humano y, cubierto de razones, hace un modelo solo basado en esa experiencia particular. Vamos a hablar de otro modelo que intenta ser abarcante y comprender el elefante como un todo, y así nos será fácil entender cómo efectivamente algunos aspectos que consideramos diferenciados del resto están más unidos de lo que parece. Bueno, por de pronto, algo que creo que estaremos todos de acuerdo es que somos sistemas abiertos en comunicación constante. Hay una frase que nos sonará, la de somos lo que comemos, que normalmente se aplica a aquello que entra por nuestra boca en forma de alimento sólido y que, por supuesto, después de una serie de transformaciones se convierte en nutriente que genera a nivel celular pues, un modo de ser. Se nos olvida que cuando hablamos de alimentación no solo estamos hablando de la física o energética, sino también la psicológica, la información, la sentimental, nuestro mundo afectivo, y otras más sutiles, que ahora no vamos a entrar, pero bueno, creo que hay algunos de los que estáis dando un paseo por esta feria, alguna de esta alimentación más sutil también habéis topado con ella. Si hablamos de nutrición, tenemos que considerar 3 pasos. Hay un input, absorbemos, comemos, tenemos que integrar eso que absorbemos y eliminar lo que no podemos asimilar. A nivel tanto físico como energético, como emocional o
intelectual, psicológico, vamos a encontrar estos tres pasos siempre. Lo podemos llamar comer, tomar, asimilar o entregar, comer, digerir o eliminar. Da igual en el campo o en el nivel que estemos tratando, siempre encontramos estos tres pasos. ¿Por qué menciono esto? Porque ya que todo es alimento, que todo es información que hay que asimilar de algún tipo, y que ya que tenemos que tener la capacidad de eliminar lo sobrante, cuando hablamos de enfermedad, estamos hablando de alguna forma de estancamiento. Cuando no absorbemos lo que necesitamos, hay un déficit. Pero cuando, aunque absorbamos lo que necesitamos, no somos capaces de asimilarlo, también va a haber un déficit. Si no somos capaces de eliminar, tenemos un problema. Siempre que hay un problema a cualquiera de estos niveles, insisto, tanto cuando hablamos a nivel intelectual como cuando hablamos a nivel físico, va a aparecer un síntoma que nos dice: aquí la dinámica vital de la nutrición se ha interrumpido, hay una señal de alarma que nos avisa de que algo habrá que cambiar. Si el intercambio, si la interrelación con el medio es adecuada, hay equilibrio, por tanto estamos nutridos y habrá salud. ¿A qué llamamos salud o cómo se expresa la salud? Pues se experimentaría como eso que llamamos bienestar. Bienestar tiene que ver con la capacidad en el presente de encontrarnos satisfechos, de encontrarnos en equilibrio y de que no haya un dolor que nos avise de que algo hay que cambiar. Vamos a partir de algo que puede que estemos o no de acuerdo. La salud es el estado natural del organismo en equilibrio. No hay que aspirar a una salud de mínimos. Es decir, no somos un cuerpo que tiende al caos y la entropía, sino que nuestra naturaleza tiende a la autorregulación. Es decir, si se dan las condiciones adecuadas, lo natural es que nos encontremos saludables. Desde este punto de vista, ¿qué es lo que sería preciso para disfrutar de salud? Una, conocer y alinearse con las leyes de la naturaleza, estos principios de la nutrición de que hemos hablado. Dos, que el entorno sea adecuado. Ese entorno del que nos vamos a nutrir, insisto, me da igual que estemos hablando a nivel físico, de nutrición física o a nivel afectivo, tiene que haber un entorno que nos dé alimento, no que nos cargue de toxemia, ¿no? La dolencia, desde este punto de vista, sería un mensajero. Lo subrayo porque la tendencia ahora, y antes lo mencionaba, es a llamar a los síntomas enfermedades. Entonces, si me duele la cabeza, mi enfermedad es el dolor de cabeza y tengo que suprimir ese dolor de cabeza. No me paro a considerar si ese dolor de cabeza me está avisando de algún déficit, de algún estancamiento a otro nivel, como los que hemos mencionado antes. Entonces, la enfermedad o el síntoma lo que aparecería es como reacción adaptativa, como un aviso de la pérdida del equilibrio. Es una señal de que algo funciona bien. Como en un coche, si todos los instrumentos funcionan correctamente, cuando hay una baja de aceite, lo normal es que se encienda el piloto del aceite. Si no se encendiera, es que algo funciona mal. ¿Bien? Esto es clave porque implica un cambio de relación con nuestros síntomas, que es empezar a observarlas como mensajeros y, por tanto, intentar entender el mensaje que nos quieren transmitir. No simplemente ir a suprimirlos porque son molestos. ¿Vale? El ser humano, para nosotros, es un todo interrelacionado: cuerpo, mente, conciencia, y aquí incluiríamos cuerpo, microbiota, emociones, pensamiento, conciencia. ¿Qué queremos decir con esto? Por de pronto nos tenemos que considerar holosimbiontes. Lo que llamamos ser humano es la fusión, la interdependencia simbiótica entre nuestras células humanas y las bacterias que nos acompañan. Bueno, esto lo desarrollaremos más en la charla que daremos el domingo, pero baste un apunte. Se supone que por cada célula de nuestro cuerpo con genética humana nos acompañan 9 microorganismos con otra genética. Es decir, si realmente nos pudiéramos mirar desde el punto de vista bacteriano, no se verían nuestras células. Somos más bacterias que células humanas. ¿Qué quiere decir eso? Que somos un holosimbionte. En biología ya se considera así. Es decir, la fusión simbiótica de nuestras bacterias y nuestras células. Por eso, cuando hablamos de cuerpo, no se puede distinguir ya de nuestro microbiota, es decir, del conjunto de bacterias que nos acompañan. También hay un mundo emocional, obviamente, que además ya veremos está muy relacionado precisamente con nuestro mundo digestivo.
Hay una parte racional, el pensamiento, que es capaz de establecer cogniciones e interpretar la realidad y conceptualizarla y comunicarnos desde ahí. Y hay un aspecto clave, que es nuestra consciencia, que es el eje que vertebra todos los demás aspectos. En los modelos que dejan fuera la consciencia, sistemáticamente están cojos de un eje que es esencial para gestionar nuestro mundo de pensamientos, nuestro mundo físico y nuestro mundo emocional. Desde aquí, desde este punto de vista, todas las enfermedades son psicosomáticas, es decir, esa manifestación del conflicto, del estancamiento que mencionábamos antes, puede que se esté manifestando más a nivel psicoemocional o a nivel físico, pero siempre afecta a ambos terrenos. Esto lo subrayo porque ya nos vamos diferenciando de esa visión de si hay un problema de ansiedad, esto es psicológico. Si tengo un dolor en el costado, es un problema físico. Entonces tendremos que tratarlo por separado. Desde este punto de vista, ambos pueden estar interrelacionados. Y el dolor en el costado puede tener un componente emocional, lo mismo que mi ansiedad también puede tener un componente físico. Ahora explicaremos más en detalle esto. Incluso, aunque pueda existir un agente causal único, como decía un psiquiatra con el que trabajé en los años 80, dice, todo es psicosomático. A ver, el que le duele las muelas, aunque sea por una caries, seguro que le afecta a nivel emocional. Vamos, si no está cabreado, estará abatido. Es decir, siempre hay una suma de lo psicológico y lo físico. Esto es un listado simplemente de enfermedades que, de una manera, vamos a decir, convencional, se sabe que son psicosomáticas, que tienen un componente emocional. Es decir, que el sistema nervioso también está implicado. Desde los trastornos dermatológicos, prurito, eczema, acné, psoriasis, a los cardiovasculares, hipertensión, la enfermedad coronaria, taquicardia, arritmias cardíacas, la enfermedad renal, cefaleas migrañosas, o bueno, las tensionales son obvias. Trastornos respiratorios como el asma o distintas alteraciones respiratorias o alergias en general, musculares, tics, temblores, contracturas, lumbalgias, o alteración en los reflejos musculares, trastornos gastrointestinales como la úlcera, la gastritis, la dispepsia funcional, endocrinos, el hiper o hipotiroidismo, inmunológico, las famosas enfermedades inflamatorias intestinales. Digo famosas porque esto que hace un par de generaciones era algo bastante raro, como el tema del asma también y tantas enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunitario o las degenerativas, esto que era antes raro cada vez empieza a ser mucho más habitual y en concreto las enfermedades inflamatorias intestinales empiezan a ser muy comunes. Aquí mencionamos el cáncer como trastorno inmunológico, no se sabe cuál es la etiología exacta, por eso nos despista bastante, sobre todo desde el punto de vista de la medicina alopática, pero seguramente es de esas enfermedades que tienen una causa más multifactorial y por eso más nos despistan. Pero en última instancia sí que tienen que ver con un problema inmunológico que es el que en el sistema inmunológico, en este caso, no sería capaz de atajar esa manifestación tumoral. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay mucho más que profundizar y ahora no vamos a poder hacerlo. La artritis reumatoide o incluso enfermedades de tipo infeccioso. No es algo de la medicina natural el reconocer que cuando estamos en una situación de estrés emocional fuerte es fácil que nuestro sistema inmunitario caiga y que entonces aparezcan con más facilidad determinados procesos infecciosos. Y luego determinados trastornos crónicos y degenerativos como la fibromialgia, los distintos tipos de esclerosis, etcétera. ¿Por qué mencionamos aquí el sistema nervioso? Porque cuando hablamos de cómo está nuestro cuerpo organizado, quien se encarga de coordinar todo eso es nuestro sistema nervioso. Hay dos partes, el sistema nervioso central, que es el que nos comunica, sobre todo con el medio externo. Es el que se encarga de que podamos recibir la información de lo exterior, procesarla adecuadamente y poder responder. Y luego estaría el sistema nervioso autónomo. Se le llama autónomo porque funciona independientemente de nuestra conciencia, que es el que se encarga de comunicar el mundo interno entre sí. Todos nuestros órganos y sistemas funcionan con una delicada y un sutil equilibrio increíble, maravilloso, merced a porque hay una parte del sistema nervioso que coordina todo ese tinglado, nuestra respuesta endocrina, muscular, digestiva, emocional, etcétera. A su vez, el sistema nervioso autónomo tiene
Tradicionalmente tenía dos ramas, el simpático y el parasimpático, y desde 1998 se le incluyó una tercera rama que es el entérico. Es el sistema nervioso que está radicado en nuestro intestino. También hablaremos más de esto en la charla del domingo, así que hoy pasaremos un poco por encima. Bueno, el simpático y el parasimpático funcionan, digamos, dándose el relevo mutuamente. Hay uno que actúa y provoca una serie de respuestas físicas, y cuando hay una determinada demanda actúa el otro hasta que vuelven a darse, digamos, el paso. El parasimpático, en principio, es el que habitualmente, en estado, vamos a decir, de reposo, es el que estaría activado, y el simpático normalmente tiene funciones más específicas. Por ejemplo, cuando hay una situación de peligro, ahí aparece el simpático coordinando todas las respuestas, desde la tensión muscular a que el corazón lata más rápido, la sangre llegue mejor a los músculos, pero a la vez hay una vasoconstricción para que no llegue tanto a la piel por si hay una hemorragia, etcétera, etcétera. Es el que se encargaría de coordinar esa respuesta de defensa. Cuando pasa cuando pasa la situación de peligro, sencillamente vuelve el parasimpático a coger las riendas y vuelve todo a su equilibrio. El entérico, que es este que es más reciente, aunque ha estado siempre, pero bueno, al que no habíamos considerado hasta hace 20 años de nada, es el que se encarga de regular toda la motilidad intestinal, las distintas secreciones, y también la percepción visceral del dolor y otras sensaciones, la absorción de agua, electrolitos y nutrientes. Y también parece ser que es la base, el sustrato de nuestras emociones básicas. Está directamente relacionado con el sistema nervioso central y está continuamente enviando la información, y se ha descubierto en los últimos años que aquellas emociones más esenciales, realmente donde las experimentamos y donde se generan más, es en el intestino que en el cerebro. También hablaremos más de esto el domingo, o sea que no me voy a detener mucho. Este modelo intenta explicarnos cuáles serían las 4 patas que están debajo de lo que podríamos llamar un estado saludable. Bueno, hay un ambiente externo con el que nos relacionamos y que se comunica con nosotros, principalmente a través de nuestro sistema nervioso central, todas las experiencias que tenemos, y a través de nuestro sistema digestivo, a través de lo que comemos, ¿vale? Ahí estaría la microbiota como un órgano, auténtico órgano funcional. El 1,5 kg de bacterias aproximadamente que tenemos en nuestro intestino es un órgano funcional más, aunque no tenga genética humana. Por eso ahora se incluye como otro órgano independiente. Estos dos, a su vez, están comunicados, el sistema nervioso central con el sistema nervioso autónomo, el digestivo también con el sistema nervioso autónomo. De hecho, el entérico es parte también, o está radicado en el sistema digestivo. Todos ellos con el sistema inmunitario. Todas estas flechas indican algo muy simple. Estos sistemas están interrelacionados entre sí, continuamente están intercambiando información e influyéndose unos en otros. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando hay una respuesta inmunitaria o en exceso, cuando hablamos de una enfermedad autoinmune o una alergia, o en defecto, cuando puede haber un proceso infeccioso, puede haber una activación. Todo esto está estudiado desde hace mucho tiempo y, curiosamente, no se implementa como debiera. Es una cosa que me llama la atención de por qué a veces va más lento los descubrimientos que su utilización práctica. Cuando hay una activación del simpático, cuando hay un estrés sostenido, eso inmediatamente influye en el sistema inmunitario por varias vías, que no nos vamos ahora a meter a profundizar. Una muy simple es por la relación que tiene el sistema inmunitario con el sistema digestivo. Una de las bases de nuestra inmunidad es la relación entre nuestro mundo bacteriano cuando está en equilibrio y las células del intestino que producen, entre otras cosas, linfocitos. Entonces, cuando hay una alteración sistemática de la flora intestinal por la alimentación o porque hay un estrés sostenido, empieza a funcionar de una manera también desequilibrada ese mecanismo que produce la respuesta inmunitaria normal. El sistema nervioso central también influye en el sistema inmunitario. Nuestros pensamientos, por ejemplo, esos pensamientos derrotistas de esto va a ir a peor, no puedo con esto, esta preocupación me está atormentando. El no poderme quitar eso, acordaos de lo que hablamos de la nutrición, el estar alimentándonos de pensamientos sistemáticamente negativos también influye directamente en nuestro sistema inmunitario. Y por fin el sistema digestivo, por lo que comentaba antes. Cuando hay un déficit de micronutrientes,
cuando hay un exceso de tóxicos que no debieran estar presentes, cuando en resumidas cuentas hay un desequilibrio en nuestra flora intestinal porque no tenemos el aporte necesario probiótico, es decir, de bacterias, vamos a decir, regeneradoras que favorezcan este equilibrio, esto inmediatamente se refleja en el sistema inmunitario. De hecho, ya hay muchísimos estudios que corroboran esto. Incluso enfermedades que parece que no tienen nada que ver, como la artritis reumatoide, ya hace tiempo que un médico francés de la sanidad pública francesa que descubrió que la relación, que el origen esencial de la artritis reumatoide no era articular, sino que era digestivo y tenía que ver con un proceso inflamatorio intestinal producto de una manera inadecuada de alimentarse, ¿no? Volvemos a recuperar este esquema. Hay muchas terapias distintas que intentan intervenir en cada uno de estos puntos básicos. Lo curioso es que como todos están interrelacionados, a veces intervenir en uno de ellos afecta a los demás y eso puede dar origen a la remisión de los síntomas. Otras veces sucede que cuando el origen es multifactorial, imaginaos que mi problema, el que sea, por ejemplo, una inflamación intestinal crónica, en parte es porque tengo una alimentación inadecuada que está favoreciendo esa inflamación. Por ejemplo, cuando cuando no tengo una flora intestinal adecuadamente equilibrada, lo que como no se filtra adecuadamente. Sabéis que no somos lo que comemos, literalmente a nivel físico, sino que somos lo que nuestras bacterias transforman a partir de lo que comemos. Entonces, si no tengo una alimentación adecuada, no estoy alimentando adecuadamente mis bacterias, consigo que la diversidad de esas bacterias decaiga y empiecen a proliferar precisamente aquellas que son más patógenas, ¿no? Entonces, cuando tengo ese problema en la alimentación y a la vez tengo un estrés sostenido vital y a la vez igual tengo unas condiciones, tengo un sistema de creencias y pensamientos que contribuye a generar ruido, vamos a decir mental, pues bueno, tengo tres aspectos que juntos pues directamente van a atacar el sistema inmunitario. Entonces igual si solo intervengo a nivel de alimentación no voy a poder resolver el problema fácilmente, tendría que intervenir a los tres niveles. Otras veces puede que mi problema solo sea a uno de los niveles, pero incluso cuando trabajo incorporando también herramientas que unifiquen alguno de los otros aspectos, la curación o la remisión siempre va a ser más rápida, ¿no? Bueno, aquí he metido algunos ejemplos, ¿no?, de técnicas cognitivas cuando hablamos del sistema nervioso central o biodescodificación entre los dos, entre el autónomo y el central. La biodescodificación tiene que ver con comprender el origen emocional de nuestros síntomas y entonces a partir de ese reconocimiento poder transformar el origen de las mismas. Cuando hablamos de sistema digestivo, hablamos de nutrición simbiótica, porque no solo se trata de cambiar la alimentación, sino de adoptar una alimentación que nutra a nuestras bacterias para que ellas nos puedan nutrir a nosotros. Hay uno que he puesto, la relajación, lo he puesto en negrita por un detalle, que esto nos interesa bastante. Si el tratamiento de cualquier dolencia mencionamos que debiera incluir al menos esos tres niveles, o sea, siempre habría que intervenir en lo físico, ¿no? En principio, cuando hablamos de lo físico, volvemos a algo que ya se decía desde Hipócrates y que era la base de la medicina tradicional y que ahora se está recuperando, se decía que todas las enfermedades se generan en el intestino. Parecía una propuesta demasiado, no sé, demasiado, ¿cómo decirlo?, concreta, demasiado hasta fundamentalista. Curiosamente, ahora estamos descubriendo que hay una razón de peso a la hora de defender esto, que es lo que hemos comentado antes. Todos los nutrientes y micronutrientes que necesitamos absorberlos a nivel intestinal. Si hay un déficit a nivel intestinal, da igual a partir de ahí de dónde venga nuestra alimentación, ¿vale? Entonces, si intervenimos en lo físico, empezando por la alimentación y por recuperar la flora, si intervenimos a nivel del sistema nervioso y empezamos equilibrando el sistema nervioso autónomo, y es por lo que poníamos esto en negrita, estaremos dando con una de las claves básicas. Y insisto mucho en esto porque todas las terapias que he ido conociendo, tanto en el ámbito más orgánico como en el ámbito más psicológico, el papel del sistema nervioso autónomo, reconociendo su importancia, porque si es el que coordina todas nuestras respuestas, su desequilibrio siempre va a marcar algún problema también a cualquier nivel.
Cualquiera que tenga un problema de estrés sostenido, y esta es una cultura, vamos a decir, simpaticotónica, es una cultura con un estrés subyacente muy llamativo. De hecho, hay muchos estudios curiosos que corroboran que parece que la enfermedad desde hace mucho tiempo que nos acompaña es algún tipo de ansiedad o de tensión sistemática en un grado u otro. Pues si en nuestro sistema nervioso autónomo ya está desequilibrado, ese desequilibrio no solo se va a expresar emocionalmente, sino que va a poder expresarse a cualquier nivel. De repente podemos tener desarreglos endocrinos, podemos tener dolores erráticos que no sabemos ni de dónde vienen, empieza a funcionarnos más el sistema digestivo, o podemos tener problemas articulares, o dolores de cabeza, o podemos añadir lo que queramos. Muchas veces nos despista toda esta cantidad de síntomas tan diferenciados porque no somos capaces de encontrar algo muy básico, que es que si el director, el coordinador de todo esto, que es el sistema nervioso autónomo, no funciona en condiciones, su disfunción va a poder reflejarse a cualquier nivel. Por eso, el trabajo con el autónomo tendría que ser casi por protocolo algo que hiciéramos siempre. ¿Por qué? Porque igual está siendo la causa básica de lo que nos sucede, pero aunque no lo sea, solo tener esto en orden va a facilitar que el trabajo que hagamos a los demás niveles funcione con mucha más facilidad y más rápidamente, ¿no? Y por último, obviamente, la tercera pata de ese trabajo que estamos hablando tendría que ser a nivel psicoemocional, pues encontrar las raíces familiares, relacionales, de creencias y todos aquellos conflictos no asimilados que puede que estén en proceso de resolución y por eso nuestro cuerpo o nuestras emociones nos estén avisando de, como con lo que decía del pilotito del coche, que aquí falla algo, tienes que entrar a resolverlo. No sé si os ha pasado alguna vez que puede haber síntomas que están ahí presentes, no remiten, hagáis lo que hagáis y de repente hacéis un cambio vital importante y el síntoma de repente se va. Pues muchas veces tiene que ver con algo tan simple como esto, que hay algo que tenemos pendiente, igual a nivel familiar, a nivel de expresión o a nivel de nuestra relación con nosotros y con el mundo, y que hasta que no lo colocamos no nos podemos quitar de encima esa sensación que cuando se intensifica se convierte en enfermedad. De hecho, hay una especie de ley que dice que cuando hay algo, me da igual que estemos hablando de un tema familiar o de un tema relacionado con la alimentación. Cuando hay algo que no nos nutre correctamente, cuando hay un estancamiento, recordad lo que decía al principio en estos 3 pasos de la nutrición, primero aparece una sensación, una emoción avisándonos. Una inquietud, una molestia digestiva, ¿vale? Si lo hacemos caso, lo tomamos como mensajero, entonces movemos lo que tengamos que cambiar y esa sensación desaparece. Si es como es una sensación que no estorba mucho, pues pasamos de cambiar nada. Lo que hace nuestra naturaleza, con una intención clara de ayudarnos a que nuestra salud sea con mayúsculas, es aumentar la intensidad. Dice, bueno, igual es que no se quería dar por enterada, pues entonces aumentamos la intensidad. Y esa sensación ya se empieza a convertir en molestia. Que aún así no le hacemos caso, porque bueno, igual entrar a cambiar mi alimentación o revisar mi relación con mi pareja, pues es que, no sé, me da mucha fatiga. Pues nada, prefiero quedarme con la molestia, pues ahí sigue la molestia, pero no sigue. Vuelve a intensificarse la intensidad de la señal, porque nuestro cuerpo, insisto, quiere salud, no quiere que nos quedemos ahí en una salud de mínimos, y ya la molestia empieza a convertirse en síntoma. ¿Qué seguimos? Se convierte en enfermedad. ¿Qué seguimos? Acaba siendo una dolencia crónica. ¿Qué hemos hecho nosotros en ese proceso? Sobre todo a partir de que la molestia se va convirtiendo en síntoma. Buscar remedios que quiten el síntoma de encima. Y lo que llamamos curación y lo que entendemos por medicina hoy en día, más bien se trata de una medicina paliativa. Una medicina que lo que intenta es quitarte la molestia o el síntoma de encima, pero que no intenta acompañarte en ese proceso de descodificar el mensaje de mi síntoma para utilizándolo, hacer los cambios adecuados y así no solo conseguir que ese síntoma desaparezca, sino además dar un salto cualitativo. Es decir, desde este punto de vista, cada vez que hay un síntoma y lo utilizamos como mensajero,
no solo encontramos en esa búsqueda del origen, como vamos a estar trabajando, como os decía antes, a nivel del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo, del sistema digestivo, no solo el síntoma va a remitir, sino que vamos a dar un salto adelante y vamos a mejorar en nuestro estado de salud, de manera que nos encontramos con un bienestar que es el que merecemos, no solo de, como cuando te dicen, ¿qué tal estás? Pues voy tirando, pues en vez de voy tirando, decir, no, cada vez estoy con un bienestar mayor, ¿vale? Entonces, desde ahí, por supuesto, una medicina asintomática no es que haya que quitarla de en medio. Es bien compatible con algo que nunca tendría que sustituir, que es el aprendizaje en el cuidado integral de nuestra salud. O sea, tradicionalmente se partía de que cada uno y cada uno estamos equipados para hacernos cargo de nuestra salud, pero tenemos que saber cómo funciona. Por ejemplo, nosotros en la consulta, nuestra intención es esa directamente, que cada uno se responsabilice, no solo aplicar una serie de técnicas, sino saber para qué estamos aplicando cada cosa, de tal manera que cada uno acabe haciéndose su propio maestro en este proceso de transformación. Maestro o maestra. Bueno, lo dejamos en maestro, que es como neutro, ¿vale? Entonces, la gracia del asunto es que los caminos de remisión de la enfermedad de cada uno pueden ser muy diferentes. O sea, el mismo síntoma puede querer decir cosas distintas en cada persona. Entonces, una medicina que se dedica a estudiar los síntomas solo siempre está condenada a, en última instancia, no encontrar el origen universal del problema. Siempre habría que adaptar la medicina a la historia de cada persona. Mi dolor de cabeza no necesariamente puede tener la misma etiología, la misma causa que el de otra persona, ¿vale? Entonces, como siempre acertaremos interviniendo a nivel físico, emocional y psíquico y ayudando a la naturaleza en su búsqueda del equilibrio, ¿vale? Todo está interrelacionado, así que el cambio en una esfera va a influir en las demás. Y como colofón nos vamos a quedar con esto, recordando lo de antes. Independientemente de cómo trabajemos, siempre tendríamos que incluir un entrenamiento para equilibrar nuestro sistema nervioso autónomo. Siempre. Perdonad que sea tan vehemente subrayando esto, porque yo acabé la carrera de psicología en el 90. Me fascinó el mundo de las enfermedades psicosomáticas y del papel del sistema nervioso autónomo en todo esto. Desde entonces lo he hablado con muchísimos profesionales y decía en aquel entonces, bueno, esto en 4 días va a ser algo que todo el mundo va a tener en cuenta, obviamente, porque es una cosa tan de cajón y además tan simple que cada uno empiece a hacerse cargo de su sistema nervioso autónomo mínimo y a partir de ahí, teniendo ese coordinador en su sitio, que las demás técnicas que implementemos funcionen mejor, que digo, bueno, esto va a ser normal dentro de 4 días. Pues han pasado más de 4 días y seguimos en el mismo punto que cuando yo acabé la carrera en el 90 de psicología. Por eso estoy insistiendo tanto en esto dentro de esta visión integradora, ¿vale? Como creo que tenemos 10 minutos, voy a dejar un momento para preguntas. Me interesaría, a partir de lo que habéis oído, qué queréis aportar y a partir de ahí podamos cerrar la charla con vuestras intervenciones. ¿Dudas? ¿Cuestiones? Ah, mira, qué fácil. Oh. No sé cómo tomarlo. Pregunta que cómo intervendría en el sistema nervioso autónomo. Hay técnicas desde hace más de un siglo que intentan esa intervención. Por ejemplo, las técnicas de relajación son una forma, ¿vale? Las técnicas de relajación, lo que pasa es que, bueno, hay muchos tipos y hay algunas que son más eficientes que otras. Pero de partida, esto viene de algo que se descubrió ya a principios del siglo XX, que es el sistema nervioso autónomo. Como es autónomo, no podemos influir en él. Pero sí se descubrió que las respuestas que provoca la activación, por ejemplo, del parasimpático o del simpático, cuando esas respuestas se ejercen voluntariamente, activan. Entonces, por ejemplo, como una respuesta que aparece automáticamente al activar el parasimpático es la de relajación muscular, es fácil aprender a relajar nuestra musculatura y a partir de ahí crear un hábito, un entrenamiento, de forma que consigamos, a partir de esa relajación muscular, activar el parasimpático a voluntad. Entonces, partiendo de eso, y bueno, sofisticándolo un poco más, también implementando, vamos a decir, una serie de habilidades que nos permitan
que ese manejo o esa activación del parasimpático lo podamos llevar cotidianamente con nosotros, es decir, también un cambio de actitud, porque normalmente tendemos a activar el simpático sin querer porque toda nuestra manera de relacionarnos con la actividad es desde la tensión. Entonces, a partir de entrenar una estrategia, como te comentaba, de relajación, de manera que ya sepa darle al botón del parasimpático, lo siguiente es estar atentos cotidianamente para seguir entrenando esa activación parasimpática y se convierta en nuestra manera de relacionarnos con la vida, en vez de la que estábamos acostumbrados. Sí, o más bien activando el parasimpático, lo cual hace que automáticamente el simpático se inhiba, ¿vale? Muy resumido. Sí, a ver, imposta la voz, a ver, o si no. A ver, perdón. Me voy a acercar porque si no, no. O acércate tú o me acerco yo. Sí. Vale. Preguntan si tomas una medicación que te está alterando el sistema inmune, ¿cómo puedes regularlo? ¿No? O cómo puedes... A ver, es que aquí ya nos metemos en un tema. Cuando optamos por una manera de manejar nuestra curación, eso a veces implica unas decisiones que no son compatibles, ¿vale?, con otras formas. Por ejemplo, si yo decido trabajar pues un problema a nivel intestinal que tiene que ver con que ha aparecido un patógeno, ¿vale?, tengo dos maneras de abordarlo. O con un antibiótico que vaya a matar esa bacteria, pero que de paso acabe con todas las demás, o intentar favorecer las bacterias que cuando crean una sinergia adecuada no permiten que el patógeno se desarrolle. Esto que estoy diciendo no es tan raro porque incluso se están haciendo en Japón experimentos en hospitales limpiando con bacterias para evitar que se generen bacterias resistentes, que cada vez en los hospitales es donde se generan las más resistentes, de forma que si cultivamos o dejamos que el ambiente esté lleno de las bacterias que nos interesan, ya se encargan ellas, ¿vale? Entonces esto es algo parecido. Si intentamos regular el sistema inmunitario, queremos recuperar la capacidad natural de regulación. Si estamos sistemáticamente interviniendo para deprimir el sistema inmunitario, es difícil conseguirlo. Se está haciendo de una manera un poco a poco, que es intentando intervenir a todos estos niveles que comento y según se van experimentando cambios, bajando la otra medicación. O sea, digamos que primero lo he puesto así muy antitético, pero sí que hay una solución intermedia. Pero esa solución intermedia sí implica una decisión. Yo quiero que mi sistema inmunitario se autorregule, para eso tengo que ir dirigiéndome hacia ahí, interviniendo en todas esas áreas que van a facilitar esa autorregulación y a partir de ahí ir bajando. Por ejemplo, con el tema de la hipertensión, si yo estoy tomando hipotensivos, hay técnicas como la propia de relajación que bajan o equilibran la tensión. Entonces, obviamente, si empiezo a practicar relajación, tendré que ir modulando el uso de hipotensivos, ¿vale?, hasta que llegue un momento que no me hagan falta. ¿Más alto? Hombre, eso, si hay un seguimiento médico, normalmente hay... se van detectando ciertos parámetros cuando empieza a haber como una respuesta inmunitaria, digamos, más normalizada. Entonces, ahí sí que es momento. A ver, siempre hay un momento en el de ir jugando. A ver qué pasa si ahora voy suprimiendo esto. Pues si ves que no pasa nada acto seguido, dices, bueno, pues voy a mantenerlo, ¿vale? Eso siempre tiene que ser, claro, con el médico que esté llevando ese tema y que sea sensible a esto y que diga, vale, me alineo con tu intento de recuperar tu propia capacidad de autorregulación. Eso es importante porque, claro, si hay un profesional que dice esto es imposible, pues no te va a apoyar. Pero vamos, si hay algo que hemos visto, y creo que unos cuantos de aquí lo habrán visto en la consulta y en su vida cotidiana, es que lo de lo posible y lo imposible es muy relativo. A veces tenemos la prepotencia de considerar que algo no es posible porque no lo hemos llegado a comprobar y a veces nuestras creencias se convierten en profecías autocumplidas. Entonces, mínimo, ir con una perspectiva experimental, tampoco ir con hipersugestión dando por hecho que vamos a conseguir lo que pretendemos, siempre ir
cuidando, pero al menos darnos el margen de que es posible intentarlo. Y cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, hay una tendencia a decir, son incurables, punto. Bueno, a ver, son incurables porque normalmente se abordan solo investigando o sea, se mira el sistema inmunitario y se dice, se ha vuelto loco. Pero estas interrelaciones de las que hablo, que en realidad las conoce cualquier profesional, no se ponen encima de la mesa de verdad, diciendo, bueno, ¿cómo que por qué se ha vuelto loco? Igual tiene un motivo, igual tengo una alimentación y una disbiosis intestinal tal que hay una reacción inflamatoria que no es porque el sistema inmunitario se haya vuelto loco, sino porque se está defendiendo de agentes extraños que no tendrían que estar ahí. Por ejemplo, si no tengo una flora en condiciones, determinados alimentos, por ejemplo los que tienen gluten, pues van a digerirse de forma incorrecta, entonces se crean determinados péptidos que al pasar la barrera intestinal ya son tóxicos cuando pasan a la sangre. ¿Qué hace el sistema inmunitario? Se defiende. Pero no porque esté loco, sino porque tiene un motivo. Entonces, claro, este tipo de cosas se saben. Pues, hombre, antes de decidir que no podemos intervenir en el sistema inmunitario porque no sabemos qué le pasa, pues vamos a intentar otras vías antes de simplemente... ¿Vale? No sé si tenemos tiempo para otra pregunta. Pues simplemente, como corolario de todo esto, deciros, nos interesa recuperar una visión más integradora, una visión que realmente sea abarcadora. Volviendo al cuento del elefante, reconocer que nuestra salud, vale, ya sabemos que es un mecanismo, que son mecanismos muy complejos los que pueden explicarla. Pero al menos no es tan complejo el reconocer que hay determinados elementos esenciales, como los que hoy hemos contado así sucintamente. Entonces, si al menos cada vez que nos sucede algo, en vez de enfadarnos con el síntoma, empezamos a preguntarnos ¿qué puedo cambiar en mi vida?, al menos nos llevaremos algo, que es un regalo. Si en ese proceso de curación estoy haciendo cambios que ya de por sí son saludables y me equilibran, mínimo eso me voy a llevar, ese bienestar me voy a llevar. Y si renuncio a mi capacidad de autocuración y simplemente me meto en un proceso de cuidados puramente sintomáticos y paliativos, de alguna forma ya he tirado la toalla y entonces ya estoy condenado a cronificar mi problema. Entonces, al menos que asumamos, pero no resignadamente, sino con alegría, que podemos hacer algo más de lo que creemos con nuestra salud, pero para eso hay que empezar responsabilizándonos de ella y no siendo como los ciegos diciendo yo sé que el elefante es esto, sino abriéndonos a otras posibilidades y sobre todo a la de que nuestra naturaleza va a cuidar de nosotros. Gracias por vuestra atención. Y bueno, si queréis cualquier cosa, tenemos un stand en 72, si hay más dudas en estos días, pues estaremos encantados de compartir con vosotros y con vosotras. Gracias.